Buenas noches. El día de hoy expondremos el tema de responsabilidad social, la ISO 27005. En la introducción tenemos que este estudio se basa en el método de identificación de riesgos de activos, amenazas y vulnerabilidades de la ISO 27001, que existen varias metodologías en el marco de casos de estudios analizados para implementar los requisitos de un sistema de gestión de seguridad de información. Y también hay que recalcar que en nuestro mundo conectado e impulsado por la tecnología, las brechas de seguridad y los ciberataques son y siguen siendo una amenaza para las organizaciones. Además de esto, el desconocimiento de los riesgos suele ser culpable de estos problemas. Es por esto que la norma ISO 27005 ha sido revisada con el fin de actualizarla ante las necesidades de esta nueva sociedad, de la sociedad actual, con todas las nuevas tecnologías que tenemos. Tecnología de la información, técnicas de seguridad, gestión de riesgos de seguridad de información son los temas en lo que abarca nuestra ISO 27005. El alcance. El alcance proporciona las directrices para la gestión de riesgos de seguridad de información, es respaldada por, por los conceptos generales especificados en la ISO 27001 y ayuda a la implementación satisfactoria de la seguridad de la información basada en un enfoque de gestión de riesgos. La cobertura es aplicable a todo tipo de organizaciones. El conocimiento de los conceptos, modelos, procesos y terminologías descritos en las ISOs 27001 y 27002 es importante para la comprensión de este trabajo. Referencias normativas. Tenemos las referencias con fecha y las referencias sin fecha. Los antecedentes. Los antecedentes son la seguridad, el enfoque sistemático y la gestión de riesgos de seguridad de información. Es parte integral de todas las actividades de gestión y es aplicarse tanto a la implementación como a la operación de un sistema de gestión de seguridad de información. En el proceso continuo tenemos el contexto externo, el contexto interno, la evaluación de los riesgos y tratar los riesgos utilizando un plan de tratamiento. En los esfuerzos nos dice abordar los riesgos de manera eficaz y oportuna donde y cuando se necesite. En la figura número 1 tenemos el proceso de gestión de riesgos, que es una vista de alto nivel del proceso de gestión de riesgos que se especifica en la ISO 31000. En la figura 2 nos muestra la ilustración de un proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información. El establecimiento del contexto. En las condiciones generales tenemos la entrada, acción y la guía de implementación. Este formato es utilizado para las siguientes diapositivas de nuestro trabajo. En la entrada tenemos toda la información sobre la organización es relevante. En la acción que se deben establecerse el contexto externo e interno para la gestión de riesgos y la guía de implementación que se debe determinar el propósito de la gestión de riesgos de seguridad de información. Los criterios básicos. Tenemos 3 criterios básicos, que son el criterio de evaluación de riesgos, el criterio de aceptación de riesgos y el criterio de impacto. Y el enfoque de gestión de riesgos nos dice realizar una evaluación de riesgos, definir e implementar políticas y procedimientos, controlar los controles y monitorear los procesos de gestión de riesgos. Alcances y límites. En los alcances nos dice que debemos definir para garantizar que todos los activos relevantes se tengan en cuenta en la evaluación de los riesgos, y en los límites se debe abordar los riesgos que pueden surgir a través de estos límites dados. Al definir el alcance y los límites, la organización debe considerar la siguiente información, que son los objetivos, las estrategias, políticas, procesos comerciales, funciones y la estructura de la organización, interfaces, entorno sociocultural, etc. La identificación de riesgos. En la identificación de riesgos tenemos la identificación de activos y la identificación de amenazas.
Y como se dijo, usaremos el formato de entrada, acción y guía de implementación. Para la identificación de activos, en la entrada tenemos el alcance y los límites para la evaluación de riesgos que se llevará a cabo. En la acción podemos decir que es identificar los activos dentro del alcance establecido, y en la guía de implementación que se debe realizar con un nivel de detalle adecuado que proporcione información suficiente para la evaluación de riesgo. En la entrada, en la identificación de amenaza, la entrada nos dice la información sobre amenazas obtenidas de la revisión, incidentes, propietarios de activos, usuarios y otras fuentes. En la acción, identificar las amenazas y sus fuentes. Y en la guía de implementación, las amenazas deben identificarse de forma genérica y por tipo. No se debe pasar por alto ninguna amenaza, todas las amenazas deben ser detectadas. Y por último, que se deben identificarse las fuentes de amenazas, tanto accidentales o las que suceden deliberadamente. Siguiendo con los demás puntos de la identificación de los riesgos, primero se tiene la identificación de los controles existentes, en la cual se tiene la revisión de la documentación y la gestión de los controles. En esto se revisa en los costes innecesarios, también en la identificación de vulnerabilidades, se ven las condiciones de implementación de control, la identificación de áreas, en la cual se revisan los procesos, las rutinas, configuraciones y tecnologías que se van a ver afectadas. Luego tenemos las dependencias a partes externas, donde se revisa si se utilizan servicios externos que manejan información privada de la organización. Luego tenemos la identificación de las consecuencias, en donde se ven las posibles y los escenarios también. Siguiente diapositiva. Ahora con el análisis de los riesgos, primero tenemos la metodología, y como parte de esta se realizan las siguientes acciones, que serían las escalas numéricas y los datos históricos. Luego se ven las consecuencias, calificación de atributos y métricas y la incertidumbre y variabilidad. Luego, por parte de la evaluación de las consecuencias, se tienen la identificación de escenarios, medición de impacto, confidencialidad de integridad o la disponibilidad de la información y la facilidad en la toma de decisiones. Luego, como parte de la evaluación de probabilidad de incidentes, se tiene en cuenta la identificación de amenazas, activos, la gestión de controles, probabilidad de impacto y la medición de frecuencia. Y finalmente tenemos la determinación del nivel de riesgo, donde se ven y se analizan los riesgos, la relación entre el coste y el beneficio de eh, gestionar estos riesgos y la evaluación del riesgo estimado. Siguiente diapositiva. Okay. Ahora, como parte de la evaluación de los riesgos, primero se tienen los recursos en los cuales se establece lo necesario para la evaluación como los criterios previamente analizados y los riesgos identificados. Luego, en el contexto, se establece y de acuerdo a ello se revisan los criterios. Luego, por parte de los riesgos globales, se revisan los riesgos menores y la forma de abordarlos para que estos no escalen en riesgos globales. Y finalmente, en la clasificación de los riesgos, se clasifica por relevancia de los riesgos y establece de acuerdo a esto las acciones pertinentes, todo esto para poder entender los riesgos y poder tomar decisiones. Siguiente diapositiva. Ahora, como parte del tratamiento de los riesgos para la seguridad de la información, primero tenemos la modificación de los riesgos, donde se realiza la reevaluación de los riesgos, la aplicación de controles según la ISO 27002, en la cual se ve la seguridad de la información, y la aplicación de controles y limitaciones a estos. Luego se ve la retención de los riesgos, donde se ve la evaluación y aceptación de los riesgos, con los criterios si son necesarios, también otros controles. Luego tenemos la acción de evitar los riesgos. En este caso, al momento de tratar algún riesgo y se note que supera el costo-beneficio, se elige realizar las siguientes acciones, que son las condiciones de evitación,
y el retiro o modificación de actividades. Y finalmente tenemos el compartir riesgos, que implica la mejora del proceso, la responsabilidad de las partes involucradas y la implementación de los seguros. Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, continuando con el seguimiento, revisión y mejora de la gestión de riesgos. Bueno, el proceso de gestión de riesgos para la seguridad de información es superarse, revisarse y mejorarse continuamente, ya que el seguimiento y la revisión continua son muy necesarios para garantizar, ¿no?, que el contexto, el resultado de la evaluación y el tratamiento de los riesgos sigan siendo pertinentes y adecuados a las circunstancias. Bueno, ante cualquier mejora acordada del proceso o las acciones, es necesario que el seguimiento del proceso debe ser notificados a los responsables apropiados, ¿no?, para tener la seguridad de que no se pase por alto ni se subestime ningún riesgo o elemento de riesgo, que se tomen las medidas necesarias y que se tomen decisiones que permitan comprender el riesgo de forma realista y tener la capacidad de respuesta. Esta actividad de supervisión y revisión debe abordar el contexto de la competencia, el enfoque de la evaluación de riesgos, el valor y categorías de los activos, los criterios de impacto, también los criterios de riesgos, criterios de aceptación del riesgo, el coste total de propiedad y los recursos necesarios. Siguiente. La definición del alcance de los límites del proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información. La organización se evalúa la organización, ya que este estudio de organización siempre recuerda los elementos característicos que van a definir la identidad de una organización. Bueno, la dificultad de esta actividad va a radicar en que comprender exactamente cómo está estructurada la organización. Por ejemplo, el hecho de que el director de seguridad de la información dependa de los altos directivos y no de los directivos de TI. Bueno, como objetivo principal de la organización, eh, esto se puede definirse como la razón de su existencia, ya sea su campo de actividad o su segmento de mercado. En cuanto a su actividad, está definida por técnicas y los conocimientos técnicos de sus empleados. Esto que permite cumplir sus misiones. Es específico del campo de actividad de la organización y a menudo define su cultura. Como misión, bueno, aquí la organización va a lograr su propósito cumpliendo su misión. Para poder identificar sus misiones, hay que identificar los servicios prestados y los productos fabricados en relación a los usuarios finales. Con respecto a sus valores, son principios fundamentales o un código de conducta bien definido que se aplica al ejercicio de una empresa. Como por ejemplo, una organización cuya finalidad es el servicio público. Entonces, esta actividad, ya sea el transporte y cuyas misiones incluyen el transporte de niños, ya sea desde la escuela, puede tener como valores la puntualidad del servicio y la seguridad durante el transporte. Como estructura de la organización, existen diferentes tipos de estructura. Como vemos en el cuadro, la estructura funcional, en la cual la autoridad funcional va a ejercer sobre los procedimientos, la naturaleza del trabajo y también a veces sobre las decisiones o la planificación. También la estructura divisional. Bueno, aquí cada división está bajo la autoridad de un director de división responsable de las decisiones estratégicas, administrativas y también operativas relativas a su unidad. Como punto en el organigrama, aquí la estructura de la organización se va a representar esquemáticamente en un organigrama. Bueno, esa representación debe resaltar las líneas de información y delegación de autoridad, pero también deben incluir otras relaciones. Y como último punto, la estrategia de la organización, que va a requerir una expresión formal de los principios rectores de la organización. Siguiente. Algunas condiciones que afectan a la organización. Bueno, aquí tenemos en cuenta,
hay que tener en cuenta que todas las limitaciones van a afectar a la organización y también van a determinar su orientación en materia de seguridad de la información. Bueno, esta lista de limitaciones va a incluir las restricciones de carácter público, que pueden referirse a las administraciones públicas o a las instituciones públicas. Las restricciones de carácter estratégico. Estas limitaciones pueden surgir de los cambios previstos o posibles en las de las estructuras o de la orientación de la organización. En las limitaciones territoriales, bueno, el objetivo de la organización puede introducir limitaciones específicas, ya sea la distribución de las sedes en todo el territorio o en el extranjero. En las restricciones derivadas del clima económico y político, bueno, aquí el funcionamiento de una organización puede verse profundamente modificado por acontecimientos puntuales, ya sea huelgas o crisis nacionales e internacionales. Otras serían limitaciones estructurales. Bueno, la naturaleza de esta estructura de la organización puede conducir a una política de seguridad de la información específica y la organización de la seguridad adaptada a la estructura. En las restricciones funcionales, aquí surgen, ¿no?, directamente, ya sea de las misiones generales o específicas de la organización. También están las restricciones relativas al personal, las limitaciones derivadas del calendario de la organización, las restricciones relacionadas con los métodos. Bueno, aquí es necesario imponer métodos adecuados al saber hacer de la organización para aspectos como la planificación del proyecto, también las especificaciones y también el desarrollo. Las restricciones de carácter cultural y las limitaciones presupuestarias. Bueno, aquí los controles de seguridad recomendados pueden tener a veces un coste muy elevado. Herramientas de escaneo de vulnerabilidades automatizada. Se debe tener en cuenta que algunas de las posibles vulnerabilidades que son identificadas por la herramienta de análisis automático pueden no representar vulnerabilidades de forma real, según el contexto del entorno de nuestro sistema. Por ejemplo, algunas herramientas de exploración califican las vulnerabilidades potenciales sin tener en cuenta el entorno y los requisitos del sitio. Siguiente. Prueba y evaluación de seguridad. Esta es otra técnica que se ha utilizado para identificar las vulnerabilidades del sistema de TIC. Incluye el desarrollo y la ejecución de un plan de prueba. Un ejemplo, guión de prueba, procedimiento de prueba y resultados de prueba. Siguiente. Pruebas de penetración. Estas se pueden utilizar para complementar la revisión de los controles de seguridad y garantizar que las diferentes facetas de sistemas de TIC estén protegidas. Siguiente. La revisión de código. Esta se puede considerar como la más costosa y los resultados de este tipo de prueba de seguridad ayudarán a identificar las vulnerabilidades del sistema. Siguiente. Ok, otras actividades que pueden incluir los métodos son entrevistas a personas y usuarios, cuestionarios, inspecciones físicas y análisis de documentos. Siguiente diapositiva. Ok, si vamos a los enfoques de evaluación de riesgos de seguridad de la información, primeramente vamos a los riesgos de seguridad de la información de alto nivel. La evaluación de alto nivel permite definir las prioridades y la cronología de las acciones. Puede comenzar con una evaluación de alto nivel de las consecuencias en lugar de comenzar con un análisis sistemático de amenazas, vulnerabilidades, activos y consecuencias. Siguiente. Otra razón para comenzar con la evaluación de vulnerabilidades de alto nivel es sincronizar con otros planes relacionados con gestión del cambio. Un ejemplo no es bueno asegurar completamente un sistema o aplicación si se planea subcontratar en un futuro cercano, aunque aún puede valer la pena hacer la evaluación de riesgos para definir el contrato de subcontratación. Siguiente. Las características de la interacción de evaluación de riesgo de alto nivel puede incluir lo siguiente. La evaluación de riesgos de alto nivel tiene una visión más global de la organización y su información. Aborda una lista más limitada de amenazas y vulnerabilidades, agrupadas en dominios definidos o para agilizar el proceso puede enfocarse en escenarios de riesgo o ataque en lugar de sus elementos. Estas son con frecuencia dominios de riesgos más generales que riesgos específicos identificados.
Hay que tomar algo en cuenta, que sin embargo, las evaluaciones de riesgo de alto nivel, debido a que rara vez abordan los detalles de la tecnología, es más apropiado para proporcionar controles organizativos y no técnicos, y aspectos de gestión de controles técnicos o salvaguardias técnicas claves y comunes, como copias de seguridad y antivirus. Siempre hay que tener en cuenta eso. Siguiente diapositiva. Las ventajas de una evaluación de riesgo de alto nivel son las siguientes. Es probable que la incorporación de un enfoque simple inicial gane la aceptación del programa de evaluación de riesgos. También debería ser posible construir una imagen estratégica de un programa de seguridad de la información organizacional. Los recursos y el dinero se pueden aplicar donde sea más beneficioso y los sistemas que probablemente tengan la mayor necesidad de protección se abordarán primero. Siguiente diapositiva. Ok, y las conclusiones. Tenemos como conclusión que el estándar ISO 2705005 sobre tecnologías de la información, técnicas de seguridad y gestión de la seguridad de la información proporcionan una guía para las empresas sobre cómo sortear estas exigencias, al mismo tiempo que proporcionan un marco de trabajo para gestionar de forma efectiva los riesgos relacionados con la seguridad de la información. Eso sería todo por el momento.